bienvenidos. Vamos a hablar de un asunto realmente muy importante. El intento de golpe de Estado del presidente Donald Trump, algo que realmente ha conmocionado a todo el mundo. Conmocionó a todo el mundo los sucesos del Capitolio del día 6 de enero, en el cual, después de un mitin celebrado en la avenida Pensilvania, muy cerca de la Casa Blanca, marcharon sobre el Capitolio miles de personas, radicales llamados por Trump, a los que alentó a que se acercaran hasta la casa en la que reside la soberanía popular norteamericana, justo en el momento en el que se producía la certificación de los resultados electorales que daban como ganador de las elecciones al demócrata Joe Biden. Eso es algo realmente que ha sido considerado como un intento de golpe de Estado, interrumpiendo la legalidad parlamentaria, el proceso normal para que haya una sustitución en la Casa Blanca, en la presidencia de la República, y eso, desde luego, ha conmocionado al mundo, ha dañado, ha sido el peor spot publicitario de la historia de los Estados Unidos, y vamos a dialogarlo aquí con algunas personas que nos van a acompañar, con el doctor Ignacio Urquizu, que él fue profesor en varias universidades, alumno primero y profesor después en varias universidades, Harvard entre ellas, en Estados Unidos. Actualmente es diputado, es alcalde, profesor de sociología y está escribiendo precisamente sobre estas cuestiones. Y con Phil Fernández, que es un español y al mismo tiempo ciudadano norteamericano, que está viviendo en los Estados Unidos, a caballo entre los Estados Unidos y España, y al cual queremos saludar en primer lugar. Phil Fernández, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, Manuel, y aquí preparados a discutir un tema tan importante y tan histórico para todos, no solamente los norteamericanos, los españoles, pero al mundo en general. Me gustaría, ante todo, Phil, una reflexión personal. Como ciudadano norteamericano, yo no sé la conmoción que a usted y a otras personas que usted conoce, si nos puede detallar, le produjo el hecho de ver aquellas imágenes que estaban estremeciendo a todo el mundo. Bueno, yo creo que de primera entrada, francamente, nos parecía insólito. No podíamos creer que un evento de esta naturaleza estuviera sucediendo en el Capitolio de Estados Unidos, digamos, la sede de la democracia norteamericana. Para muchos pensamos que es un conjunto de valores americanos que hasta el momento no se habían roto, pero que en esa furia de los supremacistas, voy a llamarlos nazis, alentados por un presidente que francamente no merece, como lo dijo recientemente Arnold Schwarzenegger, sino la calificación del peor presidente de los Estados Unidos en la historia de ese país, una repulsa enorme. No puedo hablar nada más que por mí y por la gente que conozco, pero creo que todos los norteamericanos en el mundo se sienten enormemente avergonzados, incrédulos de que algo así pudiera pasar en la que se considera la cuna de la democracia mundial. Yo no sé qué viene ahora, porque cuando decíamos, bueno, ya queda poco, todos decíamos, cuidado, que hasta el día 20, en el cual se produce el acto formal de toma de posesión del nuevo presidente, que por cierto ya ha anunciado Donald Trump que no irá, lo cual supongo que es una tranquilidad para los servicios de protocolo y para los servicios de seguridad. ¿Qué puede suceder? Porque aquí se está hablando de la posibilidad de inhabilitar al presidente, aunque queden unos días, porque en unos días puede organizar realmente algún desaguisado muy importante, habida cuenta que sigue siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver, yo presiento que en estos momentos el tema del impeachment, de lo cual yo me alegraría enormemente por una serie de razones que podemos discutir más adelante en la conversación, yo presiento que hay, con la excepción de algunos personajes muy cercanos a Donald Trump, que el resto del país, políticos, militares, etcétera,
ya están sobre aviso e impedirían que este señor hiciera más daño a Estados Unidos de lo que ha hecho. Y entonces yo creo que aunque el impeachment no llegará a buen puerto por la sencilla razón de que esto es un proceso de discusión entre el Senado, el Congreso, etcétera, y quedan muy pocos días, quedará marcado en la historia como es el único presidente al que han intentado hacer esto dos veces y, en segundo lugar, está ya muy acorralado, por así decirlo, si vale esa palabra, para que no pueda cometer otra barrabasada de las tantas que ha cometido a través de sus 4 años. Por las informaciones que nosotros tenemos, él, antes de acercarse a este semigolpe de Estado que intentó a través de la utilización de estas hordas radicales en su incursión sobre el Capitolio, él ya había tanteado al ejército de los Estados Unidos, ya había tanteado y le dijeron que no contara con ellos, porque él quería sacar el ejército a las calles y particularmente en aquellos lugares en los que la elección estaba en el aire. En realidad no estaba en el aire, era él quien la tenía en el aire porque ya se había hecho un recuento, ya había perdido, lo que pasa es que se pidió otro recuento. Bueno, muy bien. Incluso en algún estado hubo hasta 3 recuentos, los últimos incluso retransmitidos por televisión o por lo menos con las cámaras allí delante para comprobar que no sucedía nada de anormal, ¿no? Creo que él interpuso 61 demandas y 60 por lo menos fueron desestimadas porque no tenía ningún sentido. Es decir, que intentar manipular al ejército a su favor, eso ya lo hizo en un momento determinado. Por lo tanto, es verdad, como dice Phil Fernández, que pueden estar en sobreaviso, están en sobreaviso los generales, decir, cuidado, que este señor puede ordenar pues, un ataque sobre Irán, pongamos por caso, o algún tipo de experimento nuclear, que sería, desde luego, el colmo de la cuestión. Ha habido palabras muy duras para definir la situación, incluso el estado mental, permítanme que lo diga así, de Donald Trump, ¿no? Cuando Juan Luis Cebrián, en un artículo en El País, titulaba "Un psicópata en la Casa Blanca". Es una expresión absolutamente dura, es una expresión absolutamente lesiva, si quieren, para el prestigio de una persona, pero para muchos lo han entendido como una descripción bastante clara de un diagnóstico a una persona que está jugando con estas posibilidades. Por lo tanto, es cierto, advertidos estamos todos, pero el miedo supongo que en el cuerpo lo tiene todo el mundo, Phil. Hombre, por supuesto. Yo creo que desde hace varios años el pueblo americano en general ha empezado a darse cuenta de que el personaje que habitaba la Casa Blanca tenía algunas lagunas mentales y le permitían de alguna manera operar desde nuestro punto de vista en algunas cuestiones que van a poner y han puesto a Estados Unidos en una situación bastante delicada. Yo creo que lo que estamos hablando ahora mismo del señor Donald Trump, su último intento al verse ya acorralado, ha propuesto y de hecho va a hacer un viaje a Texas a ver la famosa muralla entre México y Estados Unidos, que en su día, en el 2016, ya indicó que lo pagaría México, que no ha sucedido, y creo que esto va a ser un último acto antes de que el día 20 ya deje la Casa Blanca, que ha dicho que la dejaría. Espero que lo deje. Phil, tenemos la oportunidad de dialogar un minuto solo, porque está en sus labores informativas. Tenemos la posibilidad de dialogar con Lorenzo Milá, que fue corresponsal en Estados Unidos, que fue enviado especial a estas elecciones. Lorenzo, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, Manuel, ¿qué tal? Bueno, quería simplemente agradecerte que en medio del trabajo tengas un minuto para atender a Next Educación, porque está todo el mundo pendiente de eso que se ha llamado un semigolpe de Estado o un golpe de Estado de Donald Trump. ¿Tú crees que está todo controlado o hay espacio todavía para el temor? Hombre, yo creo que debemos mantener la guardia muy alta, aunque solo sea por las indicaciones de los propios servicios de inteligencia, ¿no? El propio FBI está advirtiendo que detectan en redes sociales mensajes
indicando que puede haber organizadas actividades violentas entre el 15 y el 20 y concretamente en Washington el día 17. De forma que, aunque todo eso está por concretar y no sabemos todavía de qué estamos hablando y el FBI y los servicios de inteligencia no han dado detalles, pero ya están advirtiendo que encuentran suficientes pistas de que grupos radicales de ultraderecha violentos en Estados Unidos podrían estar organizando actividades para esos días. Por tanto, yo creo que quedan muy pocos días para la toma de posesión de Biden, pero me parece que vamos a tener más noticias de las que nos gustaría. O sea que esto no ha terminado, y el temor es que continúe. Mira, el profesor Manuel Castells, que es ahora mismo ministro de Universidades, en un epílogo a su libro La ruptura, en La Vanguardia, este verano decía: Trump no se irá así como así y puede organizar un semigolpe de Estado. Así lo definió antes de marcharse. ¿Todo esto que está sucediendo se puede parecer a un semigolpe de Estado? Hombre, yo creo que la expresión golpe de Estado técnicamente debe incluir la participación de fuerzas militares o al menos de una violencia organizada desde el punto de vista del estamento militar contra el propio gobierno vigente, ¿no? Yo no sé si estamos hablando de eso. A mí me parece que la gran mayoría de las personas seguidores y votantes de Trump que se acercaron al Capitolio el otro día creían estar defendiendo el orden constitucional y la democracia, ¿no? Había, por supuesto, grupos violentos y están siendo investigados y vamos a ver hasta dónde llega ese esfuerzo de investigación, pero a mí me parece que la gran mayoría eran ciudadanos normales y corrientes que simplemente viven en una burbuja informativa, en una burbuja impermeable a la realidad, en la que creen que las elecciones les han sido usurpadas, que Joe Biden es un presidente ilegítimo y que su presidente, que es Donald Trump, pues ha sido desplazado por algún tipo de confabulación o conspiración de lo que llaman Deep State, ¿no? Del Estado profundo, que son fuerzas que no se acaba muy bien de saber quiénes son, pero ellos viven en ese mundo alimentado por el propio presidente y los medios de comunicación conservadores o ultraconservadores americanos desde hace meses. Entonces, golpe de Estado no sabría yo decirte, pero tengo la seguridad de que esto va a continuar y que Joe Biden va a tener una presidencia muy complicada con Trump controlando el Partido Republicano. ¿Qué opinión te produce, qué opinión te suscita lo que ha planteado Lorenzo Milafil? Pues vamos a ver, yo estoy de acuerdo técnicamente y teóricamente que no es un golpe de Estado porque efectivamente las Fuerzas Armadas no han participado en este acto. Pero, vamos a pensar un momento en quiénes estaban en esa manifestación. Se habla muchas veces de la extrema derecha norteamericana y yo difiero un poco. La extrema derecha es los supremacistas blancos y los supremacistas blancos tienen desde hace mucho tiempo un armamento porque son los que son parte del grupo este que dice que en todos los hogares tiene que haber un arma. Se ha visto en varias manifestaciones hace unos meses con el famoso Black Lives Matter de los negros, cuando en algunas casas salían los residentes con metralletas y con armas para impedir, según decían ellos, un asalto a sus viviendas, a sus casas. Estos señores que también estaban en este asalto al Capitolio llevan la bandera del sur, esa bandera que por mucho tiempo era una bandera que representaba a los blancos. Hay una supremacía blanca. En realidad es este grupo de personas que viven principalmente entre la costa este y la costa oeste, el famoso Midwest, que se creen que la América que ellos han conocido, que la América de sus padres, está siendo deteriorada, usurpada por los nuevos inmigrantes, sean estos inmigrantes de Sudamérica, sean inmigrantes de Asia o sean inmigrantes de otros países. Ahora hablamos del mundo árabe. Y cuando piensan que su mundo se está deteriorando,
llega este gran demagogo rico y poderoso que, como decía Aristóteles en su día, una de estas personas puede dominar fácilmente las mentes de la población y sobre todo de aquella población que no es tan educada, que no tiene una educación, digamos, alta, y lo dominan con su famoso eslogan del año 2016, Make America Great Again. Es decir, hagamos de Estados Unidos el país grande que tenemos. Acordémonos que cuando yo llegué a Estados Unidos, ya un poco mayor, pero lo que vi en Estados Unidos es ese afán de inculcarle a la gente y a los niños y a todos el hecho de que somos los mejores, somos los primeros, somos la mejor país en la historia del mundo, y de repente se están dando cuenta de que el señor que vive al lado de su casa no es un americano puro y duro, que aunque no los hay, serían los indios, pero es un señor que viene de México, otro señor que viene de China, otro señor que viene de, no sé, de Siria. Y esto ha empezado a crear una sensación de que estamos perdiendo el país que nuestros padres fundaron, el país de los blancos, que es el que nosotros merecemos. Y esto produce en Trump un efecto fantástico para, honestamente, tenemos que pensar, hace 2 meses 70 millones de americanos votaron por Trump. Increíble, pero cierto. Y aquí lo que tenemos es un conjunto de valores que están muy arraigados, muy profundos en la América profunda, que responden a alguien como Trump. Entonces, aunque no sea un golpe de Estado o un semigolpe de Estado, como se debería de considerar teóricamente, sí es un golpe de Estado, porque las personas que entran en el Capitolio es ese ejército que algunos norteamericanos, algunos intelectuales norteamericanos y políticos y medios de comunicación denominan los terroristas internos de los Estados Unidos. Y ojo, que estoy de acuerdo con Lorenzo Milá, habrá mucho más que hablar de este grupo de personas en los próximos 4 años y en los próximos días. Se incorpora con nosotros el profesor Ignacio Urquizu. Ignacio Urquizu fue alumno y después profesor visitante en la Universidad de Harvard, también en otras universidades norteamericanas. Él es alcalde de una localidad importante española en el Bajo Aragón, de Alcañiz, es diputado también y sobre todo es un gran conocedor de la historia de los Estados Unidos y un analista sobre la polarización y buena parte de los problemas que está viviendo Estados Unidos y que nosotros estamos tratando de analizar aquí en este foro Next Educación están en relación justamente con la polarización de la sociedad norteamericana. Que es verdad que es un tema recurrente en España. El primer libro que yo recuerde que se escribió fue en el año 2007, que fue un informe sobre la democracia que hizo la Fundación Alternativas. Se llamaba La estrategia de la crispación. Y a partir de ahí pues surgió bastante literatura, pero lo cierto es que cuando uno empieza a mirar hacia atrás en Estados Unidos, especialmente en los años 90, pues hay una amplia literatura sobre esto. Es decir, que ahora está muy de moda, pero es cierto que desde el punto de vista académico todo lo que tiene que ver con la polarización, la crispación, las guerras culturales, pues ha sido bastante estudiado por las universidades norteamericanas. Ignacio Urquizu hizo su doctorado, pero la primera parte, el primer año, lo estudió en la Universidad de Harvard, ¿es así? Sí, así es. Estuve allí de Visiting Fellow. Además coincidió el año 2004, que fueron las elecciones de Bush contra Kerry. Así que pude vivir unas elecciones en Estados Unidos. Aunque tiempos antes había estado en la Universidad de Michigan e incluso había estado también en un high school cuando era mucho más joven en Long Island. O sea que sí, conozco algo de la sociedad americana e incluso después fui profesor de la George Washington University. O sea que he estado en varias universidades norteamericanas. Muy bien. Lo que queremos plantear de fondo es la situación que existe en Estados Unidos, el riesgo de contagio que puede haber a todo el mundo y los movimientos que se están produciendo incluso entre redes sociales, gente que estaba en WhatsApp y se va a Telegram, gente que estaba siguiendo Parler, que es una web, en todo caso, de extrema derecha, que ya veníamos advertidos sobre el refugio que suponía para ahí, en esa red social, en esa web, los seguidores de Donald Trump y otras que realmente están conduciendo a todo esto, una situación de todo esto no ha terminado y todo esto va a continuar. Hemos hablado
Ignacio Urquizu hace unos minutos con Lorenzo Milá y nos hablaba de que hay informaciones de los servicios secretos norteamericanos que estiman que por los movimientos en las redes, por la observación que hacen, están haciendo unos llamamientos para que se produzcan fuertes movilizaciones entre los días previos a la toma de posesión de Joe Biden. Yo no sé si tiene Ignacio Urquizu alguna información o tiene alguna intuición por su conocimiento de los Estados Unidos de que todo esto puede suceder. Bueno, no sé lo que va a suceder y tampoco, en fin, siempre digo que las teorías de la conspiración, cuando las sabemos todos, no debe ser muy buena la conspiración, porque nos acabamos enterando. Entonces, no tengo información privilegiada, como seguramente sí que tendrá Lorenzo Milá, que además él está allí y tiene mucho más, pero sí que, por ejemplo, sí que me llegó unas imágenes que me sorprendieron muchísimo de dentro de la carpa de Donald Trump, cuando una persona más que estaba allí dentro y me lo hizo llegar, de cuando se estaban produciendo el rodea al Capitolio y cómo con su equipo lo estaban viendo bastante contentos y animados el espectáculo que se estaba produciendo, como si ellos como estuvieran compartiendo lo que estaba allí, aunque luego salía de hacer unas declaraciones públicas intentando mandar a la gente a casa, pero minutos antes parecía que ellos estaban satisfechos con esa acción, ¿no? Por lo tanto, sí que parece que hay una coincidencia de estrategia entre lo que hicieron estas personas esta semana pasada y el equipo de Donald Trump. Y desde luego que es una cosa muy grave. Si por algo se ha caracterizado a Donald Trump en su historia es por no respetar ni las instituciones ni la verdad. Es decir, que cuando uno empieza a mirar hacia atrás, como Donald Trump tiene un currículum muy amplio y ha sido, digamos, ha sido ampliamente conocido, pues, por ejemplo, está detrás de aquel escándalo de acusar al anterior presidente de Estados Unidos de no ser nacido en Estados Unidos, cuando todo el mundo sabía que era falso, que sí que había nacido allí, pero él hizo eso. O como en una película reciente, creo que de Netflix, que se ha recuperado, de unos chicos que fueron condenados de forma injusta en Nueva York por unos asesinatos que se produjeron en Central Park, como él, ya siendo muy joven, puso anuncios en prensa incitando al racismo y a la violencia contra estas personas. Y de hecho la película que se hizo, que se llama Los 5 de Chicago, Los 5 de... Y ahí ya está Donald Trump poniendo anuncios con mentiras y falsedades, incitando al odio y al racismo, y sabiendo que además era falso. Y además se demostró, porque luego hubo sentencias posteriores que han dado a estas personas no solo la libertad, sino que han sido indemnizados, porque fueron injustamente condenados en su momento, porque el trabajo que hizo la fiscal también con tintes racistas. Y nunca se ha arrepentido, ni ha pedido perdón, ni ha querido reconocer aquel error. Es decir, que es un personaje que tiene problemas con la verdad y problemas con las instituciones. Así que no me extrañaría que estuviera haciendo más cosas, ¿no? Decía Ignacio Urquizu ahora que si una conspiración la conoce todo el mundo, bueno, pues ya es menos conspiración, pero también es cierto que del asalto al Congreso, no como tal, pero incluso dando algunas indicaciones de cómo se movería esto operativamente, nos encontrábamos el otro día en el que la defensa desde el punto de vista policial del Capitolio era extremadamente suave, por decirlo de algún modo, para el riesgo que había. Es decir, parece que estaba avisado todo el mundo menos la policía de Washington. Desde luego ya sabemos que no se podía activar la Guardia Nacional porque eso dependería directamente de Donald Trump. Finalmente, cuando interviene, parece que es el vicepresidente Mike Pence el que desde su refugio en los sótanos donde se escondieron de las turbas que entraron en el Capitolio, es el que dio la orden o autorizó finalmente a que la Guardia Nacional se movilizara, pero ha llamado mucho la atención de que pudiera haber una cierta connivencia entre algunos miembros de los servicios de seguridad y la facilidad con la que aquella muchedumbre entra en un lugar en el que se está produciendo un acto fundamental para la elección del presidente norteamericano, simplemente la certificación de los votos. ¿No le sorprendió a Ignacio Urquizu, le preguntaremos también a Filiberto, esa pusilánime respuesta de los servicios policiales? Yo, claro, viendo las imágenes, sí me sorprendió la actuación porque como yo he vivido una cosa parecida en España como diputado en el Congreso, me llamó la atención porque yo fui diputado entre el año 2015 y 2019 en el Congreso de los Diputados. La investidura de Mariano Rajoy, aquella famosa investidura del año 2016,
donde nos abstuvimos, yo recuerdo que tuve que ir al Congreso de los Diputados a las 4 de la tarde, como varias horas antes de que se iniciara la sesión, donde teníamos que ir identificados todos los diputados para poder acceder a 300 metros del Congreso, 400, en la Plaza Neptuno, ya estaban las vallas cortadas y había unos fuertes dispositivos de seguridad para que no pasara nada. Me refiero que cuando uno quiere proteger un edificio, lo puede hacer tranquilamente. Y es verdad que me llamó la atención. Incluso un compañero que había sido diputado conmigo me decía, siempre hablamos mal los españoles de nosotros mismos, pero yo no me imagino a un guardia civil protegiendo el Congreso como lo hizo ese día la policía norteamericana con el Capitolio. A un guardia civil no le puedes hacer muchas bromas de déjame entrar, ¿qué pasó? Sino que suelen ser gente bastante seria y no hubiesen reaccionado de la misma manera, ¿no? Entonces, sí, me llamó la atención porque cuando yo he vivido lo mismo en España, pues la verdad es que no pasó nada parecido y el Congreso en España ha sido rodeado en varias ocasiones. Fue rodeado en septiembre del 2012, que fue con aquel lema de que se vayan todos, y entonces ya hubo fuertes disturbios. Y en la legislatura 2015, 2016, 2017, 2019, pues también hubo bastantes protestas, ¿no? Y nunca llegaron a entrar como ahora ni nada. De hecho, llegó a haber un vídeo de alguien que había entrado por una ventana e hicieron, no sé, como un vídeo así de risa y era todo falso. O sea, que realmente había sido todo un montaje, porque en España acceder a una institución de estas características no es nada sencillo, ¿no? Así que el país más poderoso del mundo sea tan sencillo entrar a su institución más importante como es el Capitolio, pues desde luego que llamó muchísimo la atención. Filiberto, la misma cuestión como ciudadano norteamericano, supongo que estremecidos estábamos todos, pero yo no sé si un norteamericano todavía sufría emocionalmente algún grado más de alerta por lo que se estaba allí viviendo y de sorpresa, precisamente por la fragilidad de la defensa, también comparada ahora con una situación española o francesa, ¿por qué no?, como la que acaba de hacer Ignacio Urquizo. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Ignacio que también es un poco chocante y esto posiblemente en España no sucede ni en ningunos otros países, ni en ningún otro país en Europa podría suceder. Pero a mí me sorprendió por otra razón y me sorprendió por una razón que yo llevo desde hace mucho tiempo analizando y pensando en ella y que honestamente cada vez que veo cualquier incidente de esta naturaleza me vuelve a demostrar que lo que yo creo de mi experiencia norteamericana es cierta. Hay una gran diferencia y existe una gran diferencia entre el negro y el blanco. Y cuando hablo del negro, en ese grupo de negro entra también el latino o el hispano. Hace unos meses, con el Black Lives Matter, también llegaron unas manifestaciones al Capitolio. Y el Capitolio estaba fuertemente defendido, no solamente por la policía del Capitolio, no solamente por la policía de Washington, sino también por la Guardia Nacional. Es decir, esperaban con anticipación el hecho de que si eran negros, venían a vandalizar, venían a tirar cosas, venían a poner bombas, habría una pelea sangrienta entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del Capitolio, porque eran negros. En este caso, los que venían eran blancos. Y como venían los blancos, y no sé por qué no estaba la Guardia Nacional en vista del tipo de persona que llegaba a la manifestación primero del presidente y después al Capitolio, no estuvieran mejor protegidos. Hay varios artículos en distintos periódicos norteamericanos donde se cuestionan cómo es posible que la sede de la democracia norteamericana, el Capitolio de Estados Unidos, sea tan fácil de penetrar con un grupo de personas, miles de personas, por supuesto, y la defensa de esa institución haya sido tan pobre. Esto dará más que hablar y creo que en estos momentos sigue la pregunta: ¿qué pasa si hubieran sido negros y no blancos los que van a demostrarse frente al Capitolio? Y esa es mi observación. Todavía me indigna, me preocupa y me demuestra que efectivamente, por mucho que se ha avanzado en el tema del racismo en Estados Unidos, hay una grandísima diferencia entre el blanco y el negro. Sí, gracias por esa sincera explicación y además por un ciudadano norteamericano como es Phil Fernández,
que además nos está diciendo que efectivamente en el negro se incluye al hispano y se incluye a personas de cualquier otra raza que no sea directamente la blanca anglosajona, por decirlo de algún modo. Ignacio, yo no sé si lo que estamos viviendo unos días antes de la salida real, efectiva, de Donald Trump, es ya la partida de la jugada siguiente. Y la jugada siguiente es que él se postule como candidato para dentro de 4 años, porque solamente ha tenido un mandato, y por lo tanto, desde un punto de vista técnico, en un principio eso podría ser así. Y no sé si estamos jugando los preliminares de otra situación completamente distinta, pero que puede ser la que marque no solo la legislatura de Joe Biden, que va a tener muy difícil la pacificación de un país con una fractura tan profunda, de la que nos alarman, por ejemplo, esas encuestas presumiblemente bien hechas, y el profesor Urquizu es sociólogo y conoce bien estas cuestiones, y yo también soy sociólogo. Muy mal tiene que estar hechas las encuestas para que todas coincidan en que aproximadamente un 45% de los votantes del Partido Republicano les pareció incluso bien que hubieran entrado en el Congreso de los Diputados. Esa es una profunda fractura que yo no sé si nos anuncia el que vamos a vivir unos tiempos bastante complicados, y desde luego ahí Donald Trump aspira a sobrevivir como líder de esa fracción del pueblo norteamericano, incluso con fracción incluida del Partido Republicano. Bueno, yo creo que en el caso de Trump tiene dos problemas, hay dos elementos que influyen en él. La primera, que es una persona muy ambiciosa y desde luego que renunciar al poder nunca es fácil, así que seguramente querrá recuperarlo, ¿no? Y la segunda cuestión es que es posible que Donald Trump haya tomado muchas decisiones que le llegue a estar delante de los tribunales una larga temporada y que quizá los nuevos inquilinos de la Casa Blanca descubran cosas que no se sabían durante el mandato de Trump, que inviten a que tenga que estar mucho tiempo delante de la Casa Blanca, de un tribunal, ¿no? Así que se que intentará proteger de alguna manera. Y si algo sabe Trump, y es que yo creo que es el ejemplo paradigmático, es que en las democracias actuales la batalla principal ya se produce en las opiniones públicas. Siempre se produjeron, o siempre ha tenido la opinión pública una amplia influencia, pero especialmente con las nuevas tecnologías, las redes sociales, los cambios que han producido en los medios de comunicación tradicionales, una sociedad más informada, en el sentido que consume más medios de comunicación alternativos, como son las redes sociales, pues hace que la opinión pública, si ya siempre fue determinante, lo sea en estos momentos más que nunca, ¿no? Y entonces él lo que está intentando es ganar esa batalla de la opinión pública, el presentarse como una víctima y además intentar responsabilizar de su derrota a los demás, al fraude, a lo que él quiera, anticipando esa batalla de futuro. Y tal como han evolucionado los partidos en las últimas décadas, pues también es una estrategia, en cierta forma, muy en consonancia a esa evolución. Es decir, los partidos en los años 60-70, especialmente en Estados Unidos, fueron abriéndose a lo que eran las primarias. Eso significó, en cierta forma, una ruptura con las estructuras tradicionales. Antes eran los cuadros de los partidos los que iban eligiendo un poco a los que iban a ser representantes y especialmente líderes. En la medida que las primarias se abren paso, significa que cualquiera se puede presentar. Si a eso le unes el cambio tecnológico, que significa más visibilidad para cualquier persona al margen de una estructura de un partido o incluso de un medio de comunicación tradicional, y que además esa visibilidad se consigue con recursos, porque si tú quieres visibilidad en las redes sociales, pues los medios alternativos solo necesitas dinero, y eso es lo que tiene Donald Trump. Pues yo creo que todos esos elementos conjuntos hacen que esté en esa batalla de la opinión pública, pensando en el futuro, intentándose proteger de lo que le pueda suceder por muchas decisiones que habrá estado tomando durante todo este tiempo, ¿no? Así que Donald Trump es muchas cosas, pero no tonto. Y él está jugando a eso. ¿Cuál es la alternativa? Pues que efectivamente el Partido Republicano está dividido, es decir, que igual que la opinión pública republicana está dividida, el partido también, y que seguramente la tarea que tiene por delante Joe Biden es coger a esa parte más moderada de los republicanos y hacerles corresponsables de todo este nuevo mandato en la toma de decisiones, a la hora de liderar el país. Y ya ha habido alguno que en cierta forma está haciendo frente a Trump, como ha sido el caso de Arnold Schwarzenegger, ¿no? El gobernador de California, con ese famoso vídeo que también ha sido viral y donde en cierta forma pues ha frenado un poco los pies a Donald Trump
desde un liderazgo fuerte como es él. Es verdad que él no puede presentarse a presidente de Estados Unidos porque no es nacido, es austriaco y por tanto por la Constitución americana no puede, pero sí que dentro del liderazgo del Partido Republicano es una señal de que hay gente con la que puede trabajar Joe Biden para frenar esas aspiraciones futuras en las que está trabajando Donald Trump desde el punto de vista de la opinión pública y de las futuras elecciones, claro. Sí, vamos justamente a ese personaje, Arnold Schwarzenegger, un personaje austríaco que se nacionaliza norteamericano, que puede ser gobernador, que puede ser hasta secretario de Estado. Recordemos a Henry Kissinger, que era nacido en Alemania y probablemente no pudo ser nunca el candidato de los republicanos, que era su partido, ni de nadie, precisamente por ese dato fundamental. La Constitución norteamericana impide que un nacido en otro lugar no sea presidente, no pueda ser presidente de los Estados Unidos. Pero yo no sé, desde una perspectiva puramente americana, Phil Fernández, el impacto que tiene la impresión que ha causado ese vídeo de Schwarzenegger, porque de líder a líder le ha desafiado claramente y además no ha sido un personaje prácticamente desconocido de un estado del interior, sino el gobernador de California y una persona conocida pues a través del cine en todo el mundo, de líder a líder y poniendo las cosas claras y con un lenguaje directo, como le gusta a la gente y como se espera de Schwarzenegger. Bueno, vamos a ver, yo creo que uno de los retos, de los mayores retos que tiene Joe Biden y el resto de los demócratas en Estados Unidos es, de alguna manera, desarticular al famoso Donald Trump. Mira, yo pienso que, al igual que líderes fascistas y comunistas históricos, Trump se ha presentado como la única fuente de la verdad. Es decir, desde el principio ya empezó a decir que había periódicos que escribían fake news, que había periodistas que no eran periodistas reales, y empezó a pensar que él, no a pensar, a demostrarle o intentar demostrarle a sus seguidores, ojo, 70 millones de ellos, que él era el único que tenía la fuente de la verdad. Es muy difícil ahora, entre estos 70 millones de personas, buscar la manera, Joe Biden o Schwarzenegger o todos los demás que pueden hacerlo, decir que, señores, vamos a entender y vamos a pensar que la verdad no yace, ni crece, ni sale de la boca de Donald Trump. Ha hecho una serie de mentiras. De hecho, en noviembre del 2020, Trump dijo la mentira más ambiciosa, que había ganado las elecciones, que de hecho había perdido. Y mucha gente le creyó. De hecho, mucha de esa gente estaban en el Capitolio el día 6 de enero. Entonces, necesitamos o se necesita en Estados Unidos más que a un Arnold Schwarzenegger, sino a mucha más gente del Partido Republicano y también del Partido Demócrata que desmonten todas esas mentiras que a través de los últimos 4 años no ha hecho sino que sembrar Trump entre la población. Y de esos 70 millones habrá algunos que ya están descontentos con el hecho del asalto al Capitolio y otros que poco a poco tendrán que ganarse los republicanos, los demócratas, para que de alguna manera cambie la manera de pensar de estas personas, porque si no, dentro de 4 años habrá otra gran cantidad de estadounidenses que votarán a Trump o a alguien como Trump. No nos olvidemos, son 70 millones. De hecho, ya empezó el día 5 de enero, cuando en Atlanta, en Georgia, 2 senadores demócratas, por primera vez en la historia de Georgia, un negro y un judío, derrotan a 2 senadores republicanos. Yo tengo la impresión de que el causante de estas derrotas fue, sin lugar a dudas, Trump y su actuación durante los 2 últimos meses, de que él había ganado las elecciones, de que era un fraude, cuando todas las instituciones norteamericanas, hasta llegar a la Corte Suprema, habían desmentido que han sido unas elecciones fraudulentas. Esto poco a poco es un trabajo a largo plazo que espero que se llegue a realizar para que dentro de 4 años no nos veamos con Trump o con alguien parecido a Trump en la Casa Blanca. Quiero recordar una cosa más. Uno de
los grandes mafiosos de la historia de Estados Unidos, el famoso Al Capone, no fue a la cárcel por los asesinatos que cometió, sino que fue a la cárcel porque Hacienda lo pilló y lo llevó a la cárcel. Como decía el señor Ignacio Urquizu, a Trump no solamente le quedan una serie de casos ante los tribunales norteamericanos, a lo mejor por lo que hizo el 6 de enero, sino por todos los temas que tiene financieros, tanto en Nueva York como en la Florida, donde reside. Sí, es que realmente esa es un apunte muy interesante, porque en la línea de lo que planteaba Filiberto Fernández y antes Ignacio Urquizu, el poder deslegitimar hasta donde se pueda llegar, ¿no? Una figura como la de Donald Trump, probablemente un tribunal hará más cosas, porque él tenía toda una serie de procesos aplazados, que bueno, si el encausado es el presidente de los Estados Unidos, pues la justicia, aunque no es tan lenta como en nuestro país y en otros países, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues más o menos tenía aplazado. Pero ahora en el estado de Nueva York tiene asuntos directamente por temas fiscales y por temas mercantiles y no por asuntos políticos. Quizá los juicios políticos todavía protegen más a un líder, protegen si no lo encierran, digamos, en la cárcel, lo protegen pues porque, bueno, es producto de una conspiración y de una víctima, pero los números de la implacable Hacienda en Estados Unidos, los números de los tribunales que ven los asuntos mercantiles no son motivo de una conspiración, son motivo, en todo caso, de una constatación de que hay un personaje realmente muy especial que se ha saltado la ley en la presidencia de los Estados Unidos, pero que la venía saltando tranquilamente cuando estábamos hablando ya de su propia actividad empresarial. Muy bien, continuamos con este interesante análisis, porque yo no sé, Ignacio Urquizu, si en sus investigaciones sobre la polarización tenemos realmente alguna esperanza, algún clavo ardiendo al que agarrarnos cuando vemos que el mundo cada vez está más polarizado. En Estados Unidos, en España, en general en Europa, cuando realmente hay, por efecto también incluso tecnológico y por influencia tecnológica de las redes sociales, esos parámetros que van concentrando a las opiniones para que hablen solo con los suyos, para que lean solo lo de sus partidarios, para que vean un programa de televisión en el que se les da la razón y para que creen su propia religión en el convencimiento cada vez más radicalizado, más polarizado, y esa sí que es una tarea muy difícil de combatir. Bueno, la verdad es que si me hubieras preguntado esto hace un mes, seguramente sería más optimista que ahora. Y me explico. Es verdad que la polarización está con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Es decir, que a veces tenemos una cierta tendencia a pensar que las cosas suceden por primera vez con nosotros, ese que especie de concepto adanista, pero lo cierto es que si uno mira la historia de Estados Unidos, por ejemplo, uno se va al siglo XIX, a 1861, 1865, Abraham Lincoln, entonces presidente de Estados Unidos, sus adversarios ya se referían a él como patoso, bufón, cobarde, alcohólico, execrable, malvado, demonio, villano, asesino, criminal. Es decir, que dedicaban los mejores de los calificativos ya a Abraham Lincoln, ¿no? Entonces, esta idea de polarizar y crispar es algo que ha estado muy presente en la política. Lo que sí que se había producido como novedad en los últimos años, o por lo menos una de las consecuencias que tiene la polarización y la crispación, que en España se vivió, por ejemplo, en los años 30 durante la República y acabó como acabó, porque lo que provocó el final de la República fueron muchos factores, pero uno de ellos fue el extremo enfrentamiento que había no solo entre la clase política, sino en la misma sociedad, que había una polarización extrema entre las diferentes posiciones, ¿no? Y lo que solía suceder antes, en los años 30, 40, es que esa polarización acababa en un colapso de la democracia. Y ese colapso, pues, hacía que surgiera, la gente tuviera que elegir entre la estabilidad y los regímenes autoritarios o seguir con esa polarización dentro de un sistema democrático. Eso, en las últimas décadas, pues parecía que se había acabado. Ya había autores como Roberto Gargarella, es un filósofo argentino, que decía que ahora vivimos en erosiones constitucionales. O autores como Adam Chebosky,
también hablan de unos ciertos retrocesos. Y una de las consecuencias de la polarización es que en el fondo se produce una erosión de la institución, de la confianza en las instituciones, de la confianza en el gobierno. La opinión pública pues, es pesimista respecto a los políticos, respecto a la democracia, pero ahí se quedaba todo. Nadie espera que haya un conflicto violento en su país ni que la democracia vaya a colapsar. Y lo novedoso de estas semanas es que no ha habido un retroceso democrático en Estados Unidos, es que ha habido un asalto a las instituciones. Es decir, que todo lo que venían diciendo los filósofos y constitucionalistas y politólogos en los últimos años sobre esos retrocesos democráticos que decían, bueno, las democracias liberales ya están a salvo. Puede haber polarización, pero no va a haber una muerte súbita. No va a haber de repente un golpe de Estado que acabe con la democracia porque están tan desarrolladas y tan asentadas que la polarización ya no nos volverá a llevar a lo que pasó en los años 30, que era un colapso de la democracia y, por lo tanto, un sistema autoritario. Bueno, pues lo que ha demostrado la semana pasada es que efectivamente la democracia pues, sigue teniendo sus riesgos y que ya no es solo un problema de confianza en las instituciones, es que de repente hay gente que puede decidir acabar con las instituciones, no desgastarlas o minusvalorarlas, ¿no? Y por eso soy menos optimista ahora que hace una semana o hace unos meses por eso, porque tenía la sensación de que esto ya lo habíamos vivido antes, pero que todo se traduciría en un cierto retroceso democrático, pero lo que hemos visto ahora mismo es un asalto al sistema democrático en sí mismo, ¿no? ¿Y cómo se puede curar esto? Bueno, pues en realidad viendo un poco a las razones que hay detrás de la polarización, es decir, viendo un poco qué es los causantes, ¿no? Y hay muchos factores. Detrás de la polarización hay factores muchas veces económicos, la desigualdad es fuente de polarización. Cuando las sociedades son muy desiguales puede producirse un fuente de enfrentamiento dentro de la sociedad. Las crisis económicas también son origen de la polarización. Cuando hay crisis o cuando la economía va mal, la polarización en una sociedad también aumenta. Pero también tiene que ver con las élites políticas. Es decir, que cuando hay élites que deciden polarizar por diferentes razones, estrategias de comunicación, estrategias partidistas, pues también eso a veces se traduce o se traslada a la sociedad esa polarización. Por lo tanto, si no queremos que haya polarización y por lo tanto no haya retrocesos democráticos, tenemos que aspirar a sociedades más igualitarias, a sociedades donde el crecimiento se reparta mejor, a sociedades donde los líderes políticos sean referentes que crean en la democracia y que además sean lo más moderados posibles. Es decir, que la polarización significa que hay posiciones muy enfrentadas porque están en los extremos. Entonces, cuando no hay líderes polarizadores o extremistas, pues generalmente este tipo de comportamientos tampoco los observamos. Así que sí que tiene solución. Lo que pasa es que en el contexto actual, por diferentes razones que podemos hablar, pues hemos acabado en este tipo de liderazgos. Es decir, que seguramente tendrán que venir nuevos líderes a intentar coser las heridas. Y ese es el trabajo que tiene Joe Biden. Y en España, en cierta forma, también tenemos un poco ese desafío. Me refiero que es curioso, cuando uno mira los datos, hay estudios nuevos hechos por dos politólogos españoles, Luis Miller y Mariano Torcal, han estado estudiando la polarización en España en los últimos años, además polarizaciones afectivas y negativas. Descubren que, curiosamente, la época de más polarización en España fue el año 2015-2016, incluso más que el año 2019. Es decir, que en 2016 es cuando los indicadores de polarización en España son más extremos, que coinciden con la parálisis institucional, que es cuando el país se paralizó porque éramos incapaces de sacar adelante una investidura. Y eso tuvo que ver con que los grandes partidos no eran capaces de ponerse de acuerdo en algo tan sencillo en que hubiera un gobierno, en aceptar que uno tenía que gobernar y otro tenía que ser oposición. Entonces, cuando se desatascó, la polarización bajó un poco, pero ¿cómo se desatascó? Con liderazgos que fueron capaces de sacar unos acuerdos. Es verdad que esos liderazgos, por lo menos en el Partido Socialista, duraron 6 meses, porque llegaron las primarias y los que desatascaron la situación pues fueron, digamos, echados de la dirección del partido y justamente pues no pudieron continuar con esa idea de consensacional, de pactos, de grandes acuerdos y recuperamos un poco el enfrentamiento que es en el que estamos de nuevo ahora mismo inmersos, ¿no? Pero que es verdad que cuando existen referentes que son capaces de llegar a acuerdos, la polarización baja y, por lo tanto, las instituciones, la confianza en el gobierno, la confianza en la democracia aumenta por parte de la ciudadanía. Sí, no sé si quiere comentar algo, Filiberto, a propósito de esta cuestión. ¿Nota a la sociedad norteamericana a la que usted pertenece en su condición de ciudadano norteamericano cada vez más polarizada y con rasgos y con temor de que todo eso no se pueda recuperar hacia una vida mucho más tolerante, mucho más de convivencia como la que durante muchos años se vivió en su país? Bueno, yo
pienso que la polarización en Estados Unidos es una realidad como un templo. Y hay varios factores que pueden mejorar o empeorar esta situación. Mencionaba el doctor Ignacio el tema de la economía. En Estados Unidos es uno de los más importantes y desgraciadamente ahora está siendo azotado por el problema del coronavirus. Y dentro de este problema del coronavirus vemos una identidad norteamericana que yo de hecho no he mamado porque llegué a Estados Unidos ya mayor, que es esa tendencia a pensar que la libertad es algo que tiene que ver en todos los aspectos con lo que decide el individuo. Y el no ponerse una mascarilla o el pensar que el coronavirus es una fantasía ha perjudicado y sigue perjudicando a los norteamericanos. Ya dijo Trump hace unos meses, en marzo de este año, que para las Pascuas, para la Semana Santa, abrirían todos los comercios y ya todo volvería a estar como está. El desempleo en Estados Unidos en estos momentos es muy alto. La situación de muchas familias en todo el territorio norteamericano es precario y Hacienda y la Seguridad Social y la sanidad y el paro y el pago de ese paro para poder pagar el alquiler o la hipoteca está bastante complicado y esto agravará la polarización entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco. Esto por un lado. Por otro lado es la educación que ha recibido el americano o el norteamericano a través de los años, que ve que su país ya no es number one en muchos aspectos y él quiere volver a que sea number one. Pero geopolíticamente entran en juego otros países, sobre todo China. China está ganando fuerza, como sabemos todos, y esto es algo que a los norteamericanos no les agrada mucho. La única esperanza que podemos tener en estos momentos es que Joe Biden y Kamala Harris en la Casa Blanca, el Congreso y el Senado con mayoría demócrata puedan empezar a reparar algunos de estos daños, algunas de estas fisuras, para intentar recomponer un poco el populismo y la manera de pilotar a un país como ha hecho Trump durante estos últimos 4 años. Pero esta situación, como decía el doctor Ignacio, ocurre en España también, está ocurriendo en Italia, esto ya lo sabemos porque son como son, está también pasando en Francia, miren lo que pasa ahora en Inglaterra con el famoso Brexit, y en otoño de este año veremos qué pasa después de que Angela Merkel deje a Alemania en manos de otra persona, de otro político, que espero que siga un cauce prometedor para que no continúe la polarización. Y esto sucede en Europa, en Asia y también en Estados Unidos. Sí, gracias, Phil. Eso nos introduce directamente algunas reflexiones de un alumno del máster de comunicación política aquí en Next Educación, cuando nos dice en una comunicación ahora, pero Donald Trump no es un caso aislado. El populismo está en auge en Europa, efectivamente, en esa línea. Estados Unidos, pero también en América Latina. Y tenemos todos estos casos aquí que hemos visto y efectivamente cita también al Brexit, cuando nos dice esto Óscar Bueno, la fortaleza del Frente Nacional en Francia, el Partido para la Libertad en Holanda y Austria, que son ejemplos de esa corriente ideológica que muchas veces pone en riesgo el estatus actual a merced de los caprichos de un líder extremista. Bueno, yo no sé si ese tipo de líderes, y ese es el tipo de estudios que también hay quien lo hace, le preguntamos al doctor Ignacio Urquizu, ese tipo de líderes son los que tienen futuro. Y es muy triste decir esto, pero la polarización vende. La polarización vende. Y muchas personas se mantienen en el liderazgo precisamente por su radicalización, o en una posición de extrema derecha, o en una posición de extrema izquierda, o en una posición nacionalista, independentista, que también hay un populismo que responde al fanatismo identitario. No, es muy buena pregunta. Vamos a ver, es verdad que hay diferentes tipos de liderazgo y diferentes tipos de hacer frente a la situación. Lo resumía en el último artículo que publiqué en El País, creo que es en octubre de este año pasado, partía de la base de que siempre Felipe González ha definido la política como hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. En eso consiste la política, en saber cómo está la sociedad, está pesimista, está optimista,
cuáles son sus emociones, sus sentimientos y hacerse cargo, ¿no? En los años 80 los españoles querían ser como los europeos, querían tener una democracia consolidada, tener un estado del bienestar más o menos desarrollado, pertenecer a Europa, tener una economía que genera empleo y dinámica, y llega un líder y un partido y se hace cargo de todo eso, ¿no? Dice, yo voy a hacerme cargo de vuestras aspiraciones. A veces enfrentándose a mucha gente, incluso a los suyos propios, enfrentando a sindicatos como los generales, enfrentándose al propio partido porque hay que seguir en la OTAN cuando se había dicho que no había que estar. Es decir, que uno moderniza el país liderándolo y haciéndose cargo de ese estado de ánimo mayoritario, ¿no? Pero luego una alternativa. En lugar de hacerte cargo del estado de ánimo de la gente, puedes decir, no, miren, es que la situación está muy mal y además es culpa de los demás. De tal forma que uno puede optar por decir, no es culpa de los demás, es culpa de mi adversario. ¿Sabe ese que está enfrente que no piensa como yo? Es el responsable de todos nuestros males. Él es el que hace que este país no funcione. Por su culpa estamos como estamos. De tal forma que la alternativa es esa especie de populismo que consiste en evadir la responsabilidad, en lugar de hacerte responsable de la situación, en transmitir que tú no eres responsable de nada, sino que es el otro, y además culpar a tu adversario de todos los males y problemas que hay en el país, que sería una alternativa a hacerte cargo del estado de ánimo de la gente. Y además suele cultivarse el victimismo, que es lo que hace Donald Trump, decir, no, yo no soy responsable de nada, yo soy víctima del sistema que van contra mí, que es uno de los ingredientes que suele tener este tipo de comportamientos, ¿no? Y es verdad que hemos visto a gente que hace ese tipo de comportamiento, pero no hemos visto enfrentarse a uno frente a otro, es decir, que no hemos visto a gente que decida ser un líder creíble frente a uno que quiera ser un líder populista. ¿Y en qué entiendo también por ser un líder creíble? Esto para mí es una reflexión en la que estoy trabajando en el libro que estoy ahora entre manos, que creo que salga en septiembre, y es que al final sí que yo creo que la sociedad en algún punto se tiene que cansar de esta situación, porque es verdad que está muy bien echar la culpa a los demás y decir que tenemos muchos problemas, pero en algún punto la gente querrá que se los resuelvas, y que además que se los resuelvas diciendo la verdad, que eso es más difícil. Siempre digo que al final un líder es creíble, y tenemos problemas de credibilidad serios en la política. Un líder es creíble cuando sabe de lo que habla y se cree lo que dice. Y muchas veces carecemos de ese tipo de líderes, líderes que tengan un cierto conocimiento de lo que está pasando y que además cuando hablan se lo crean, porque tienen una cierta coherencia, porque siempre dicen lo mismo, porque tienen una cierta trayectoria. Entonces, me gustaría ver en algún momento a líderes creíbles frente a líderes populistas, a ver qué es lo que elige la gente. Si va a optar por ese líder que les dice la verdad y les dice aquello de Churchill, de sangre, sudor y lágrimas, y que esto es muy complicado y que el mundo no cambia de una semana para otra y que los cambios llevan tiempo y que por lo tanto la política es más compleja de lo que parece y que transformar una sociedad pues la vamos a ver con una cierta orientación en una década, cosas así. Un líder que diga la verdad frente a un líder que diga, no, miren, que todo está muy mal y además la culpa es del de frente que es el que está hablando. Estaría bien saber qué es lo que pasaría, pero quiero tener la esperanza o la intuición que en algún punto la gente se cansará de los liderazgos actuales que usan esa estrategia populista polarizadora y irresponsable, entendiendo por responsabilidad de culpar a los demás de los problemas, y en algún punto optarán por líderes corresponsables, porque ha habido líderes corresponsables, es decir, cuando uno mira la historia, ha llegado a haber liderazgos en diferentes democracias, en diferentes lugares, de gente que prometiendo sufrimiento ganaba elecciones. Es decir, que Churchill las ganaba diciendo a la gente que esto iba a ir muy mal, o Felipe González las ganaba diciendo a la gente que cambiar España iba a ser muy complejo y que nos iba a llevar una década y que además había que devaluar la moneda 3 veces en campaña y que había que hacer ajustes en los salarios y que había que modernizar y privatizar empresas y liberalizar sectores como el de la siderurgia. Es decir, que hemos visto a líderes ganar elecciones no siguiendo estrategias populistas, ¿no? Y que quiero pensar que es así, porque al final es verdad que confundimos mucho los medios con los fines. Es decir, que ahora alguien puede decir, no, pero es que ahora con las nuevas tecnologías, con Twitter, con Facebook, eso es difícil. No. Las redes sociales es un instrumento que hace que la velocidad vaya a más velocidad, la información, perdón, vaya a más velocidad y que además la información no solo va más rápido, sino que hay más información. Pero la credibilidad siempre será importante en política ahora y hace 3000 años. Es decir, que ya con Platón ser creíble era importante, y con Sócrates. Y decir la verdad ya era importante entonces, ¿no? Entonces, los instrumentos han cambiado, pero yo sigo pensando que la política o la buena política sigue siendo los mismos ingredientes ahora que hace miles de años. Y que es cuestión de que haya líderes que practiquen esa buena política y que sean creíbles y que la gente cuando les escuche les siga. Así que mi sensación es que puede haber razones para el optimismo, pero el panorama actual es verdad que no invita a ello. Vamos a introducir algunas
algunas preguntas de alumnos del máster de comunicación de Next Educación. Yo no sé si le parece a Phil Fernández para responder lo que nos dice desde Panamá Miguel Ángel Sánchez. Dice, sobre el juicio político hay una cierta incredulidad, ¿no? Dice, ¿será posible prisión para Trump, tomando en cuenta que los hechos pudieron llegar a desestabilizar la seguridad nacional norteamericana? ¿Cuesta creer que ese juicio político pueda terminar en una prisión, o cree Filiberto Fernández, en línea con lo que estábamos planteando antes, que el problema fundamental de Trump quizá lo tenga en el plano de sus problemas con los impuestos y las demandas presentadas por el Estado de Nueva York? Bueno, es una muy buena pregunta y honestamente creo que esto no es algo que se vea en la historia reciente de las democracias mundiales. En el caso de Trump, lo peor que le podría pasar en este momento es que por fin y a una velocidad rayo pasara por el Congreso y el Senado el impeachment y lo sacaran de la Casa Blanca. Eso traería unas consecuencias gravísimas para él, que tendrían mucho más que ver con salir por la puerta de atrás de la Casa Blanca, sino también económicas, y también a futuro descalificado para cualquier posible intento de volver a la presidencia en el 2024. Yo creo que aquí lo que sí podría pasar es que llegara a la cárcel por razones financieras o comerciales, que es lo más probable, dado su historial financiero a través de los años, desde que empezó en Nueva York con su padre a la construcción de edificios y casinos en New Jersey, etcétera, y eso es posiblemente lo que pueda ocurrir. Ahora, con esta visibilidad de Trump mucho mayor que la que tenía antes, aunque antes ya era muy famoso, esto además con ese rencor que le puede tener el pueblo norteamericano por lo que ha hecho con su país, con el país de Estados Unidos, el símbolo de la democracia que hasta cierto punto ha quedado un poco cuestionado, pues puede que se logre que este señor vaya a la cárcel por algunos años. Esto es la única manera que podría llegar. No creo que él, desde el punto de vista político, podría llegar a la cárcel. No creo que la muerte de las personas, tanto del policía como de las otras personas que murieron en el asalto al Capitolio, se le pueda atribuir directamente, y es la única opción que creo que pueda existir. Yo vería con muy buenos ojos que pagara por lo que ha hecho, pero que pague por lo que ha hecho no me importa por qué, si es lo político o lo económico o financiero. Yo por fin, si lo podemos enterrar entre rejas y evitar que siga haciendo daño al país y al mundo, estaría mucho más contento. Doctor Ignacio Urquizu, hay una pregunta un poco rotunda, pero que es legítimo plantearse. Lo dice Covadonga Bejarano. La caída del Estado soviético se produjo por su descomposición interna. ¿Estamos asistiendo a una descomposición interna de los Estados Unidos de América? Pues hay gente que dice que sí. De hecho, hay una especie de científico de origen ruso nacionalizado norteamericano que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos en Estados Unidos. Creo que era químico o biólogo y se dedica a hacer grandes bases de datos con miles de años para predecir el futuro. Y él, en el año 2010, creo que publicó un artículo en Nature o en alguna de estas revistas diciendo que el año 2020 iba a haber algo parecido a lo que pasó, que fue realmente, no sé si una pandemia, pero sí que se iba a poner en cuestionamiento nuestra sociedad, y predecía para el año 2021 una cosa peor que en el año 2020, que era el fin de Estados Unidos, o un enfrentamiento civil muy fuerte, porque en el fondo, según sus modelos matemáticos, las sociedades occidentales o las sociedades dominantes suelen tener, las civilizaciones, una vida de unos 150 o 200 años, y él lo que decía es que en el fondo estamos asistiendo al final de Estados Unidos como civilización, que es verdad que sus ideas, ¿no? Idea de democracia representativa, capitalismo, es decir, las ideas fuerza que han estado dominando Estados Unidos y que se han extendido al resto de sociedades desde hace 200 años, pues se están viendo a su fin, y que las nuevas ideas que vienen de Asia, especialmente de China, son las que van a empezar a dominar a partir de ahora, ¿no?
Así que sí que hay historiadores o científicos sociales que vienen a decir que estamos justamente en eso, en el derrumbe de una civilización que fue la norteamericana, que nace con su constitución, con su democracia representativa, con su modelo liberal, con el capitalismo y su modelo de economía de mercado, y que vamos a un nuevo modelo de sociedad que es la que va a empezar a imponer Asia, especialmente China, como nueva superpotencia, donde, como sabemos, en China el modelo económico no es el capitalista, sino que es un modelo mixto donde el Estado participa, donde la democracia es una democracia muy controlada desde el Estado y muy intervenida, es decir, no con las libertades que nosotros tenemos, y donde, bueno, y prueba de ello es que, pues, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, China es muy avanzada en muchos aspectos, pero también tiene un amplio control sobre el uso de las tecnologías por parte de sus habitantes, ¿no? Así que sí que hay historiadores que dicen que estamos asistiendo a eso. Yo quiero pensar que no, que los que amamos profundamente la libertad individual y social, vamos a poder defendernos de esas pulsiones autoritarias que pueden venir de otros modelos que no son el nuestro, ¿no? Como es el modelo, digo, chino. Pero sí que hay un amplio debate en la academia y hay gente que sostiene eso. Filiberto, ¿hay miedo a China en la sociedad norteamericana, sus amigos, las personas de la empresa en la que usted trabaja, que es una multinacional norteamericana, hablan de esto? ¿Hay miedo a China? ¿Hay miedo al final del imperio norteamericano como hubo un final del imperio romano? Voy a decir que hay terror. O sea, más que miedo. No miedo. Sí, un poco más que miedo. Vamos a ver, yo coincido con el doctor Ignacio, de hecho he leído a este profesor universitario ruso que tiene esta teoría de que el imperio norteamericano está ya en sus años en el ocaso, que es una evolución lógica en el mundo desde miles, cientos de años, que la revolución industrial ha ido pasando poco a poco por todos los países europeos, ha llegado a Estados Unidos, empezó en la costa este, acabó en la costa oeste y después dio el salto a China. Y ahora China se está armando como el país más poderoso, el número uno del mundo, desde el punto de vista económico sobre todo, desde el punto de vista tecnológico. Y hay bastante recelo con China en todos los aspectos, porque evidentemente se ha llevado muchísimos puestos de trabajo a China y se ha convertido en el país donde se fabrican la mayoría de las cosas y el país donde actualmente tiene el 36% de la deuda externa de Estados Unidos está en manos de los chinos. El día que China quiera que se pague esa deuda, Estados Unidos quebraría automáticamente. O sea que sí, hay miedo, hay recelo, hay envidia, hay rencor sobre todo esto. Por eso Trump, en una de sus acciones durante sus 4 años, empezó a establecer una serie de aranceles y guerra comercial con China con la intención de favorecer y verse bien ante los ojos de este grupo de norteamericanos que piensa que Estados Unidos puede volver a ser la misma industria que fue en los años 40, en los años 50 y en los años 90. Y creo que sí, la respuesta es hay bastante miedo. China está tomando posiciones en América Latina, en muchísimos países de América Latina. China está tomando posiciones en África, también posiciones en Europa, hasta desde un punto de vista europeo mucho menos, pero esto es algo que los norteamericanos le tienen miedo porque se dan cuenta de lo que está pasando. Teníamos la sensación cuando vimos cómo se regodeaba de los sucesos en el Capitolio, por ejemplo, Nicolás Maduro de Venezuela, cómo se celebró en China, cómo se celebró en Rusia, cómo se celebró en Nicaragua, cómo lo celebraron algunos de los autócratas que asolan a sus propias poblaciones. La herida ha sido realmente profunda y les quería preguntar si solamente es una herida de imagen. Yo lo definí antes como el peor spot publicitario de la historia de los Estados Unidos en una autoagresión, o realmente también ha quedado dañada la confianza en el sistema democrático. ¿Qué le parece, Ignacio? Yo creo que es una visión a veces. Es decir, que en realidad nos están advirtiendo de que cosas que pensábamos que nunca iban a pasar, pues pueden suceder. Es decir, que la toma de la Bastilla nos parecía muy lejana y nos parecía que eso forma parte de la historia del ser humano, pero que puede volver a suceder de la misma forma que
primavera árabe, aunque era con otras intenciones, también fue el resultado de la población tomando unas instituciones, en este caso autocráticas, y haciéndose con el control de la situación. Así que yo creo que es un aviso de que las democracias o que las instituciones no están siempre tan aseguradas como creemos y que la democracia es muy frágil. Creo que a lo mejor aquí puedo hablar más desde el punto de vista generacional. Yo soy nacido en el año 78, por lo tanto yo nací en el año de la Constitución y creo que de mi generación en adelante la gente da por hecho o asume que la democracia es el régimen, el sistema político normal, que esto es gratis y que lo tenemos dado, ¿no? Y creo que además ha habido una falta de cultura cívica a la hora de explicar a la gente qué consiste la democracia y cómo es un paréntesis en la historia de la humanidad, que realmente cuando uno mira para atrás en la historia del ser humano, lo que vivimos ahora es muy raro, que es muy raro que haya tanta época de paz, porque es verdad que si uno mira los datos, nunca ha habido una guerra entre dos democracias, nunca dos democracias han entrado en guerra, y de la misma forma que nunca ha habido una hambruna en una democracia, tampoco existe. Esos son argumentos de Amartya Sen. Amartya Sen, que sabemos es un economista, premio Nobel, dice que la democracia solo por eso merece la pena, porque nunca ha tenido una hambruna, a diferencia de otros regímenes políticos, y como digo, nunca ha habido una guerra entre dos democracias. Bueno, son elementos muy positivos sobre un sistema que es muy frágil y muy atípico en nuestra historia. Entonces, creo que es un aviso a navegantes de que está muy bien criticar el funcionamiento de las democracias y aspirar a mejorarlos, pero que los enemigos de la democracia pueden aprovechar estas críticas para vendernos un sistema político bastante alejado de lo que algunos aspiramos, que es este sistema de libertades, de derechos, de participación, de transparencia, en fin, todos los ingredientes que tiene un sistema democrático, ¿no? Así que yo me lo tomaría muy en serio porque la democracia más antigua del mundo seguramente es Estados Unidos, por lo menos tiene la constitución más antigua, porque hay que recordar que el Reino Unido no tiene constitución, o sea que tiene la constitución más antigua del mundo y como tal tendríamos que empezar a pensar que si eso sucede en los que tienen una mayor trayectoria en este sistema político, los que tenemos menos experiencia, pues quizá deberíamos irnos tomando en serio de que defender la democracia es algo serio. Y esto también lo digo al hilo un poco de cosas, debates que ha habido en este país en los últimos años, ¿no? Cuando uno hablaba del régimen del 78 y se escuchaban determinadas cosas de nuestro sistema político, bueno, pues la verdad es que a veces los argumentos son demasiado gratuitos, demasiado... Y lo digo también con conocimiento de causa. Yo fui, por ejemplo, alumno de Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero nos contaba en sus clases que en el fondo la democracia española era una carta otorgada que nos habían hecho los norteamericanos a través de la CIA, que era una especie de conspiración con agentes secretos, nos habían establecido aquí un régimen político para que la ciudadanía española quedara de forma secundaria y desde las élites se nos había manejado a esto que teníamos ahora. Bueno, pues no es verdad. O sea, lo que tenemos es muy frágil, se puede venir abajo en algún momento y lo que tenemos que hacer es defenderlo y menos decir determinados argumentos que pueden ser muy atractivos a la hora de poner un tuit o a la hora de hacer una reflexión en un medio de comunicación, pero que están absolutamente alejados de la realidad porque lo que tenemos es un privilegio y nos ha costado mucho tenerlo. Asentía Filiberto Fernández con estas opiniones, ¿no?, de Ignacio Urquizu. Yo no sé si puedo comentarlas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ignacio. La democracia no es gratis, no es fácil, hay que alimentarla, hay que educar a las generaciones venideras, a la generación actual, lo que tenemos. Y yo quisiera cerrar como ha cerrado un profesor, el profesor Timothy Snyder de Yale University hace unos días, escribía El abismo donde está Estados Unidos y cerraba con este párrafo sobre qué piensa él, dónde está y hacia dónde va Estados Unidos. Y dice, Estados Unidos no sobrevivirá a la gran mentira solo porque un mentiroso está separado del poder. Necesitará una reflexiva repluralización de los medios de comunicación y un compromiso con los hechos como bien público. Y acaba, el racismo estructural en todos los aspectos del intento de golpe de Estado es un llamado a prestar atención a su propia historia. Esto es lo que dice Timothy Snyder de Yale University. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora quisiera referirme un momento a las redes sociales, porque las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, han limitado la presencia de Donald Trump. Concretamente, han congelado sus cuentas y él no puede intervenir. Cuidado, decíais, tiene 80
70 millones de votos. Tiene además 89 millones de seguidores en Twitter. Y desde ahí, atendiendo a que el análisis que han hecho y la justificación que han dado desde Twitter y Facebook por la difusión de teorías que estaban alentando, ellos interpretan que alentaban a la violencia, le han suspendido sus cuentas. Eso realmente, preguntan aquí algunos alumnos, ¿es el verdadero impeachment a Trump que no pueda tomar la palabra en estas redes sociales, Ignacio? Bueno, no sé si es el verdadero impeachment, porque yo sigo pensando que las instituciones son lo importante, es decir, que no confundamos los medios con los fines y al final las instituciones, que son las que nos representan, porque Twitter no nos representa ni Facebook nos representa. Twitter es un instrumento donde la gente dice cosas con más o menos fortuna, ¿no? Pero que el elemento institucional del impeachment sigue siendo realmente el democrático, porque es el representativo del conjunto de la sociedad norteamericana, es lo importante. Pero sí que yo creo que más que un impeachment es una reflexión que nos tendría que hacer sobre las nuevas tecnologías y que algunos llevamos un tiempo intentando introducir de alguna manera y que creo que es una línea de futuro, ¿no? Lo que se llama el humanismo digital. Es decir, hemos evolucionado mucho desde el punto de vista tecnológico, estamos haciendo cosas que nos parecían impensables, como estar hablando ahora mismo los tres y que nos puedan ver de cualquier sitio del mundo, pero aún no nos hemos cuestionado si toda esta inteligencia artificial y toda esta tecnología debe tener valores y debe tener principios. Y si realmente cuando hay que tomar una decisión desde el punto de vista tecnológico tenemos que tener en cuenta la moral y la ética y los derechos de la gente, ¿no? Nuestros derechos son vulnerados constantemente en las nuevas tecnologías. Nos cogen nuestros datos y los usan sin nuestro permiso. Y nadie nos ha pedido permiso para ello. Y nuestros datos, además, tienen un valor económico, moral, ético, del que queramos, pero tienen un valor nuestros datos. De la misma forma que cuando las máquinas toman decisiones, los criterios que usan pues no siempre son los de justicia, de igualdad, libertad, sino son criterios con los que han sido programados en un algoritmo matemático que no tiene. Entonces, yo creo que la reflexión que hace la reacción de Twitter y Facebook a suspender estas cuentas no es tanto ese impeachment, porque, de nuevo, el impeachment verdadero y real es el que establece la Constitución americana, que es realmente lo que es, sino que es una reflexión de, bueno, ¿y esta tecnología qué ética y qué moral tiene? ¿Realmente cuáles son los valores que hay detrás de todo esto? ¿Está todo permitido o hay límites en las redes? Realmente hasta ahora Trump ha dicho lo que ha querido y de hecho él decía, yo puedo salir a la Quinta Avenida, pegar un tiro a alguien con una pistola y no me va a pasar nada. Bueno, ¿cómo alguien puede decir eso? Y que no le digan, usted acaba de decir una barbaridad, es que eso no se puede decir. Usted puede tener derecho a la libertad de expresión hasta un límite, no puede vulnerar los derechos de los demás cuando habla, no puede estar insultando y agrediendo a la gente cuando expresa su opinión, como está haciendo, ¿no? Entonces, está bien que por fin hayan reaccionado, no sé si un poco tarde, porque el personaje ya se había crecido, pero que está bien que por fin ha habido una reacción por parte de estas grandes empresas tecnológicas que tienen un notable poder y sobre el que no hemos acotado todavía su poder. Sí, y están sucediendo más cosas con relación a estas redes sociales. Hay una red, Parler, de la cual se estaban refugiando los seguidores de Trump, una red de extrema derecha, y ya algunos gigantes tecnológicos de estos no han querido acogerlas, digamos, en sus dispositivos tecnológicos, porque no quieren ser cómplices, porque si realmente esto va a más, pueden tener algunas acusaciones graves, también Twitter, también Facebook, también Google o también quien le dé amparo a quienes estén llamando a la violencia. De hecho, ya la situación de Mark Zuckerberg fue bastante complicada después del Brexit, después de la elección de Trump, en la que hubo la acusación de que Facebook, y parece probado, había cedido algunos parámetros de información sobre personas, sobre algunos de sus usuarios para la empresa Cambridge Analytics, que después estaban siendo utilizados de manera torticera en esas elecciones. Recordemos que 100 millones de norteamericanos, y además todos con creencias religiosas de cualquier religión, recibieron el mensaje o varios mensajes en aquella elección de hace 4 años de que el Papa Francisco estaba apoyando la elección de Donald Trump, cuando esto era falso. ¿Por qué lo pudieron enviar concretamente a personas con sentimientos religiosos? Porque desde esas plataformas se facilitaron los parámetros para poder segmentar a quienes tenían creencias religiosas, no necesariamente católicas, también
evangélicas o de otras religiones. Estamos realmente ante una situación en la que también se la juegan esos gigantes tecnológicos, cuyo poder, como decía ahora el doctor Ignacio Urquizu, es muy difícil de acotar, desde luego que sí. Pero en cualquier caso, esa debilidad de lo que ha sucedido en Estados Unidos, ese golpe a la autoestima, pero también que ha dado miedo en otros países democráticos, está inquietando, y nos hace llegar a algunos alumnos de Next Educación esas opiniones a países de América Latina, porque hay muchos países que dicen, caramba, si esto le pasa a los Estados Unidos, si esto no se resuelve bien, si esta polarización va con rasgos prácticamente de enfrentamiento civil, por decirlo de algún modo, pero con todo ese riesgo, ¿qué nos va a suceder a nosotros, que normalmente hemos sido incluso víctimas de ese expansionismo norteamericano en muchas épocas de su historia? ¿Cómo lo ve Filiberto Fernández, desde dentro de Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, esto tiene que haberle el miedo en el cuerpo a todo el mundo y en particular a los vecinos de cerca que tiene Estados Unidos, desde México, vamos a decir, hasta Argentina. No obstante, hablando en términos futbolísticos, pienso que lo que ha sucedido en Estados Unidos es como la famosa tarjeta amarilla que le sacan a un jugador cuando comete una falta bastante fuerte y que a la siguiente te sacan la tarjeta roja y ya no puedes jugar. Yo creo que en muchos países en América Latina, voy a excluir a Nicaragua y voy a excluir a Venezuela, se tienen que mirar seriamente lo que ha ocurrido en Estados Unidos e intentarán de todas, no solamente los políticos de bien, sino el pueblo en general, de evitar que algo parecido pudiera suceder en América Latina. No obstante, yo creo que esto es algo que ha demostrado que Estados Unidos no es la cumbre o la cuna de la democracia, sino que también dentro de sus fronteras hay problemas estructurales y fundamentales en la sociedad que ha producido lo que hemos visto hoy en día. Al quitarle, volviendo un poco anteriormente a lo que comentaba el doctor Ignacio, y hacía una pregunta a uno de los estudiantes, al quitarle a Trump el micrófono, en este caso el Twitter, y a un demagogo si le quitas el micrófono ya no puede hablar y ya no lo oyen muchos, esto lo tiene que afectar dramáticamente. Y yo espero que tanto el cuerpo político Washington lo aleje de su entorno para evitar posibles dificultades en las próximas elecciones dentro de 2 años y en las elecciones dentro de 4 años, ayude a que este señor desaparezca de alguna manera y se vaya a pelear las batallas que tiene ante los tribunales por problemas financieros y económicos. ¿Quién pierde con Donald Trump cuando sale ahora de la Casa Blanca? Se me ocurre decir, doctor Urquizu, que de entrada Boris Johnson, porque Boris Johnson acaba de decir, el primer británico, acaban de decidir y cerrar la salida de la Unión Europea, pero contando con que Donald Trump estaba en la Casa Blanca. Y ahora los británicos se encuentran en una situación realmente muy compleja, porque no tienen esa mano donde agarrarse, y encima con algunos problemas internos muy serios, como Escocia, que está pidiendo de nuevo un referéndum para decir nosotros queremos seguir siendo europeos, más allá de la posición de Irlanda del Norte. Parece que esa tríada de nefastos dirigentes británicos, le hace David Cameron, a continuación Theresa May y después Boris Johnson, han conducido a acercar el Reino Unido a una figura que bien podría llamarse el Reino desunido. ¿Podemos decir que Boris Johnson es un perdedor por la salida de Donald Trump? ¿Y qué otros perdedores más se le ocurren, aunque sean sectores, no necesariamente países, que pueden acumularse en ese como damnificados de la salida de Trump de la Casa Blanca?
Yo creo que pierden, más que poner nombre propio, pierden todos aquellos que defienden un mundo o una globalización como la que defendía Trump, que era una globalización más nacionalista, es decir, más de países encerrados en sí mismos, que levantaban fronteras y levantaban muros entre sí, que no creían en el comercio internacional y que por lo tanto defendían un modelo de globalización, pues como digo, no de apertura, no de interconectividad, no de estar relacionados entre nosotros, sino más bien todo lo contrario, ¿no? De cada uno en su país levantando esas fronteras. De tal forma que aquellos que la defendían en posiciones próximas a Trump pierden, como por ese ejemplo de Boris Johnson, pero incluso aquellos que defendían ese modelo, pero veían en Estados Unidos al enemigo, me refiero, gente como Maduro seguramente también pierde, porque ya ha perdido un adversario para sus discursos y para sus políticas. Incluso en América Latina, todos aquellos que han cultivado el populismo y viendo en Estados Unidos el enemigo a batir, pues en medida que Estados Unidos dijese el enemigo a batir porque decida comportarse de una manera distinta, decida establecer relaciones con ellos, comerciales, abrirse a ellos, seguramente se quedan sin discurso como Estados Unidos como eje del mal, ¿no? Entonces yo creo que pierden todos aquellos que que defendían hasta ahora un modelo de relaciones internacionales basado en estados cerrados, con fronteras levantadas, sin interdependencia económica y que además pues tenían ciertos reparos hacia las democracias como las conocemos, ¿no? Así que todos esos tipos de personajes pues ahora mismo lo van a tener mucho peor porque ya Estados Unidos, si Biden es capaz de cambiar toda su política exterior, dejará de ser un enemigo, sino que se intentará establecer relaciones con ellos. Y todos aquellos que querían hacer lo mismo que Trump, pues seguramente ahora no van a tener un aliado a nivel internacional, un aliado muy poderoso para seguir ese tipo de políticas. Así que yo creo que todos ellos deben estar muy preocupados porque sería de nuevo un cambio en las relaciones internacionales hacia aquellos que pues creen en la interdependencia. El otro día se lo leía un artículo a María Martínez Bascuña en El País, decía que la palabra del año 2020 quizá no sea pandemia, sea interdependencia. Si algo hemos descubierto este 2020 es que estamos todos relacionados con todos y que efectivamente lo que pasa en un pequeño pueblo de China acaba repercutiendo a nivel mundial en todos los lugares. Pues esa es la palabra clave, interdependencia, que el modelo Trump intentó destruir y como decía que voy a levantar un muro y van a pagar los mexicanos, pues mire, por más muros que levante, coronavirus, el COVID, llegó a Estados Unidos, porque el mundo funciona como funciona. Entonces, todos aquellos que defiendan ese mundo aislado o esos países aislados lo tienen muy mal porque tienen un aliado menos a nivel internacional o un enemigo menos en el que hacer el chivo expiatorio de ese modelo de mundo. Sí, hay una palabra que ha hecho relativa fortuna últimamente en algunos artículos, que hablaban de democracias y liberales, con una I por delante, que serían el exceso del liberalismo llevado además y combinado con rasgos autocráticos. Déjeme poner nombres propios, por lo menos de países. Están pensando, y estoy pensando yo también, por ejemplo, en Polonia, y estoy pensando en Hungría, y estoy pensando en algunos socios de la Unión Europea que han tenido la tendencia de jugar muy fuerte con recortes de libertades y que se han encontrado con un freno por parte de la Unión Europea cuando además estaban invocando el que era necesario la unanimidad para dar pasos, por ejemplo, hacia los fondos estructurales a los que nos estamos refiriendo y que tanta esperanza generan en Italia, en Francia, en España y en otros países. Y sin embargo, todos estos iliberales, al final se pudo doblarles la mano porque estaban planteando un auténtico chantaje. Todos estos iliberales, profesor Urquizu, ¿no están también en la lista de perdedores? Sí, sí, porque justamente si algo define ese modelo de liderazgos iliberales es justamente eso, ¿no? Ese modelo de sociedad de levantar fronteras y de no relacionarse mucho. El año pasado, a final de año, salió un libro de una periodista, creo que no sé si es polaca o húngara, aunque ha desarrollado parte de su carrera en Estados Unidos, en el New York Times, Anne Applebaum, donde venía a contar un poco lo que estaba pasando en su país. Personas que podían haber sido en su momento moderadas, eran conservadoras, pero moderadas al hilo de este tipo de liderazgos y de referentes, en Polonia y en Hungría habían evolucionado hacia posiciones más autoritarias, de tal forma que si hace 10 años hubiesen sido gente conservadora, pero partidarios de la Unión Europea, de integrar su país allí y de tener un modelo económico pues, próximo al capitalismo, de apertura de mercados, con estos nuevos liderazgos se habían transformado en gente nacionalista
que defendía salirse de Europa, no integrarse y además restringir algunos derechos y libertades en su país, ¿no? Entonces, eso es el resultado de estos tipos de liderazgos. Y desde luego que si el país más importante del mundo en muchos sentidos, económicos, políticos, deja de ser referente en ese modelo y por lo tanto practica otro tipo de políticas, pues seguramente estos países que por su tamaño pues son más pequeños y por lo tanto no tienen la incidencia que puede tener Estados Unidos, pues lo van a tener mucho más difícil. Y sí, el modelo iliberal pues lo va a tener más complicado a partir de ahora si Joe Biden consigue cambiar las relaciones internacionales y fijar otro modelo internacional de interdependencia. Sí, quiero dirigirle a Filberto Fernández una pregunta sobre economía norteamericana por las empresas que usted conoce, por las informaciones que también leemos, a pesar de lo sucedido en el Congreso de los Estados Unidos el día 6 de enero, al día siguiente Wall Street continuó su marcha, parece que ratificó su confianza en Joe Biden y no parece que haya signos de alarmismo por toda esta crisis política en el ámbito de la economía norteamericana, de las grandes empresas y no sé yo si en el tejido empresarial USA. ¿Cómo lo ve Filiberto Fernández desde el mundo económico? Bueno, evidentemente se ha digerido ya el 6 de enero y la toma del Capitolio y el nombramiento de Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos en los mercados. Lo que preocupa enormemente ahora, y ha habido ya algunas posiciones en Wall Street que así lo demuestran, es el coronavirus y el hecho de que la pandemia, en lugar de estar bajando, está subiendo y siguen entre 200 y 250.000 infecciones o personas que contraen el coronavirus y las muertes y esto, junto con el hecho de que hay varios miles de personas, millones de personas desempleadas, Wall Street lo está mirando de cerca. Debo decir también que Wall Street no actúa, ni los mercados actúan a día de hoy. Estos mercados norteamericanos están mirando la economía norteamericana y la función industrial a seis meses vista. Están ya calculando qué puede pasar en septiembre, octubre de este año. Lo que pase en estos próximos meses ya lo tienen asimilado, pero desde el punto de vista político no creo que haya causado ningún gran impacto en la industria norteamericana, en el comercio norteamericano, pero sí, el coronavirus sigue siendo el factor número uno que causa cierta precaución e incertidumbre entre la industria, los mercados y el comercio norteamericano. Bueno, efectivamente el coronavirus que castiga en todos los países porque es especialmente estremecedor el impulso, el repunte que se ha producido prácticamente en todos los países del mundo. Nos decían algunos alumnos que están en Panamá, que están en República Dominicana, desde luego en España también, en otros países, todo el mundo ha habido una distracción con las fiestas navideñas que nos está complicando muchísimo más la salida. Eso es así y a veces todos estos acontecimientos que estamos analizando o los más coyunturales, aunque sean complicados, como las nevadas, etcétera, nos distraen de que ahí está el verdadero enemigo. Vamos a ir concluyendo en los próximos minutos y yo quiero pedirles a ambos que hablemos de esperanza, porque realmente cuando hablamos de que el año 2020 había sido especialmente malo y que por fin llegaría el 2021, las 2 primeras semanas no han sido precisamente halagüeñas y no han sido más bien el presagio de que cosas peores todavía nos podían pasar. ¿Dónde están los rasgos de esperanza en los que poder apoyarse, en los que poder descansar emocionalmente para pensar de que a pesar de todo vamos a superar la situación, vamos a defender nuestras instituciones, vamos a recuperar nuestra economía y, por supuesto, vamos a controlar la situación sanitaria en España y en cualquiera de los países a los que nos estamos dirigiendo en este momento? Doctor Ignacio Urquizo. Hombre, yo, como digo, intento ser un optimista por naturaleza
Entonces, es verdad que en el año 2021 hemos empezado fuerte, hemos empezado con emociones fuertes, pero quiero pensar que todo al final, como casi todo ha sucedido antes, es decir, que muchas cosas de las que estamos asistiendo no es la primera vez que sucede en la humanidad, uno tiene que tirar de hemeroteca y de historia, se da cuenta que no es la primera vez que se asalta una institución representativa, no es la primera vez que hay una pandemia en el mundo, es decir, que todo eso pues ha sucedido antes, tenemos que aprender, ¿no? Entonces yo creo que esto al final es unos avisos a navegantes cuando uno está conduciendo un avión y se empiezan a encender los pilotos rojos, de que tenga usted cuidado que te empiezan a saltar las alarmas, las señales de alerta temprana y empiece a enderezar el avión. ¿Y qué señales están sonando? Pues una es la del cambio climático. Es evidente que este tipo de comportamientos extremos tiene que ver con este cambio climático y nos tenemos que tomar en serio el temporal Filomena, pues a nevadas como la que hemos asistido, por ejemplo, aquí en mi zona, hacía 50 años que no se veían y nos dicen los expertos que cada vez van a ser más frecuentes, a no ser que frenemos el cambio climático que tiene que ver con las corrientes del Golfo, el deshielo de los polos, en fin, el calentamiento global, que el año pasado creo que fue uno de los máximos históricos de media, 2 grados más el planeta de lo que había tenido antes, ¿no? Así que primer aviso, cambio climático. Segundo aviso, la política, las instituciones. La democracia es frágil y hay que protegerla. Y hay líderes dispuestos a acabar con la democracia. Por lo tanto, vamos a prevenirnos de esos líderes y de ese tipo de comportamientos iliberales o ademocráticos. ¿Y dónde está la señal de esperanza con la pandemia? Pues que hemos hecho vacunas en tiempo récord. A cualquiera que le digas que en un año se puede hacer una vacuna, cuando hay veces que algunas enfermedades han estado décadas para conseguirlo, es posible. ¿Cuál es en el fondo el aprendizaje? Es que con dinero casi todo es posible. Es decir, que si tú metes 2.000, 3.000, 30.000 millones de euros en algo, efectivamente lo consigues. Y se ha conseguido hacer una vacuna en un tiempo récord, de tal forma que seguramente habrá otras enfermedades que también, si metiéramos los mismos recursos, también las curaríamos a la misma velocidad. Es cuestión de tener o poner los recursos disponibles, ¿no? Así que, ¿hay razones para la esperanza? Sí. Es decir, que cuando queremos, podemos. Y además de eso, tenemos un conjunto de desafíos que han existido siempre en la sociedad, porque el desafío autoritario ha estado siempre ahí presente, siempre ha habido gente que no le ha gustado los derechos y las libertades de la gente, o el desafío climático, pues es algo de que se viene hablando de diferentes versiones. Al final, cuando Malthus hacía sus predicciones demográficas de que al final el mundo iba a estar superpoblado y no habría alimentos para todos y nos moriríamos todos de hambre, se descubrió que no era cierto, que la población mundial ha crecido y no ha habido necesariamente las predicciones de Malthus. Por lo tanto, todas esas predicciones que se hacen sobre nosotros, si nosotros nos ponemos a trabajar, no tienen por qué producirse. Así que este primer 2021, que ha empezado muy fuerte, tomémoslo como una señal de aviso de que nos tenemos que tomar en serio muchos de los problemas que tenemos. Filiberto, razones para la esperanza. Como ha comentado el doctor Ignacio, que vamos a ver, el año 2021 es un año que salimos de una crisis mundial con la pandemia, donde han muerto más de 1 millón de personas, donde tenemos ahora una situación política con Estados Unidos y en otros países que nos han empezado a hacer un poco de reflexión política de cómo debemos de comportarnos y conducir nuestra vida dentro de un sistema político democrático. Los mercados yo creo que están ya asumiendo esta situación para volver a florecer y crecer en otoño de este año o a finales de año, pero no creo que vamos a salir del túnel. Yo creo que la luz del túnel la podemos ver. No saldremos hasta final de año, cuando ya la mayoría o el 70%, 80% de la población se vacune. Es cierto lo que decía el doctor Ignacio, en el año 1918 murieron 50 millones de personas con la famosa pandemia española. No llegaremos a 50 millones por la sencilla razón de que, gracias a Dios, vivimos en el 2021 con una velocidad meteórica, podido desarrollar varias vacunas nos van a ayudar. Lo que sí y para mí es esperanzador es que en estos confinamientos, en estas muertes que hemos visto de cerca o de lejos,
como personas humanas que somos, creo que hemos aprendido que la convivencia entre nosotros es mucho más importante que el dólar, el euro, el yen o la libra, que la convivencia entre los seres humanos es algo que tenemos que fomentar, que tenemos que agradecer, que tenemos que ayudarnos. Y creo que esta visión del futuro es esperanzadora. Tenemos que aprender de lo que nos ha pasado desde el punto de vista de una pandemia mundial. Tenemos que aprender también de lo que ha pasado en Estados Unidos, en España, en México, en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en Hungría, lo que está pasando en Oriente Medio. Y estas cosas creo que al final, si las juntamos todas, a partir del 2022, espero que seamos tendremos esa nueva normalidad, hemos aprendido algo que podemos utilizar para fortalecer las relaciones personales, familiares, humanas, sociales, etcétera. Y espero que esto también nos ayude a educar a nuestros hijos de donde vivimos en este pequeño planeta que es una aldea. Como decías anteriormente, estamos todos interconectados, no podemos separarnos, debemos de vivir más como seres humanos y ayudar al país, ayudar a la nación, ayudar a los continentes, ayudar al cambio climático, etcétera. Y eso es lo único que pienso que tenemos que sacar de esta situación. Yo he borrado el 2020, yo ahora salto directamente del 2019 al 2021 y el 2020 ni lo cuento. Muy bien, pues, pero en todo caso tenemos que vivir el 2021 que viene cargado de desafíos, claro que sí. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Filiberto Fernández, una persona que está en el mundo de los negocios, profesor en NEX, en el máster de International Business y además ciudadano norteamericano, además de ciudadano español. Le agradezco mucho al profesor Ignacio Urquizu, diputado, buen conocedor y estudioso de la democracia en Estados Unidos, de los procesos de radicalización de los países, además con responsabilidades ejecutivas muy directas como alcalde de Alcañiz, que se está convirtiendo en una ciudad modelo de esta España despoblada y una ciudad de referencia. Y quiero agradecer también la intervención de Lorenzo Milá, periodista que fue enviado de Televisión Española a las elecciones norteamericanas, que además fue corresponsal mucho tiempo en Estados Unidos de esa misma televisión pública y que nos ha también dado algunas pistas sobre el temor que se tiene de lo que puede suceder en los próximos días en los Estados Unidos. Pero más allá de los próximos días, creo que el análisis que aquí se ha hecho ha sido enormemente interesante. Ha habido titulares muy importantes. Decía ahora Filiberto Fernández que hay miedo, no, hay terror a China en los Estados Unidos. Nos decía el profesor Urquizu que efectivamente la palabra de moda no tendría que haber sido la palabra más importante, la pandemia, sino la interdependencia, porque vivimos en esa relación extrema entre unos países y otros. Hemos visto durante la pandemia cosas extraordinarias, como comprábamos las mascarillas, los guantes y otros productos quirúrgicos a China. Bueno, pues al final, por ahorrarnos unos céntimos, de pronto nos quedamos sin mascarilla, sin guantes y sin nada, porque la interdependencia por ganar en esa globalización algunos céntimos más nos condujo a un desabastecimiento. En este mismo foro NEX, el vicepresidente de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo, con tantos laboratorios que hay en Europa y aquí no se fabrica ni un gramo de paracetamol, ni un gramo de ibuprofeno, tenemos que depender en otros países, nos llegan al día siguiente, pero nos llegan al día siguiente, salvo que allí lo necesiten, que es lo que sucedió, y salvo que todo ese material quirúrgico imprescindible, hemos tenido a nuestros sanitarios al principio de la pandemia, al principio, a la altura del mes de marzo del año 2020, los teníamos en unas circunstancias verdaderamente vergonzosas, no solamente en España, en muchísimos países, como si no se supieran fabricar mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, en España, en República Dominicana, en Panamá, en Colombia, en Honduras y en todos los países. Por lo tanto,
hemos aprendido algunas lecciones, la hemos aprendido con un precio realmente muy alto y en todo caso lo que tenemos que hacer, como aquí se ha dicho, y les agradezco mucho sus intervenciones, hay que proteger nuestras instituciones, hay que estrechar los lazos de hermandad entre unos países y otros y desde luego hay que proseguir el estudio y la defensa de los valores democráticos para reducir ese grado de polarización, ese grado de radicalización que hay en el mundo. Esto es el Foro Next Educación y nosotros les agradecemos enormemente su atención, sus preguntas y el seguimiento que hacen normalmente de nuestras emisiones. Gracias a todos.